Bendiciones, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Quiero compartir por unos minutos algo que había leído un tiempo atrás y no lo había podido compartir con ustedes. Usted sabe que siempre estamos leyendo, estamos aprendiendo, estamos creciendo. Hay gente que por alguna razón lo que le enseñaron en un instituto bíblico para ellos es la única verdad. Realmente hay una sola verdad, es Cristo, lo demás es interpretación. Y hay diferentes escuelas de pensamiento. Eso es algo que constantemente yo lo repito. Y yo en lo personal respeto las diferentes escuelas de pensamiento, los diferentes conceptos e interpretaciones de las escrituras. Siempre pues tomo la responsabilidad de yo estudiar y llegar a mis propias conclusiones. Y la mente es como un paracaídas. Si usted no abre su mente, de nada le sirve. Alguien dijo que el peor enemigo del hombre es la ignorancia. Eso es importante nosotros aprender a abrir la mente. No necesariamente vamos a abrazar todo lo que aprendamos, pero lo que no entendemos en el momento, echarlo a un lado y no tomarlo como herejía, porque pudiera ser que años después lo que usted en un momento dado llamó herejía se convierta en su verdad. Hay tres conceptos según el profesor Hershey Friedman de lo que es el diablo Hasatán para los judíos. En su literatura de los conceptos judíos, el profesor Hershey Friedman dice que hay tres interpretaciones de lo que es Hasatán. El primer concepto, la primera interpretación de lo que es el diablo para los cristianos, Hasatán o Satanás, es la inclinación del hombre hacia lo bueno o lo malo. Toda persona nace con esa inclinación hacia lo malo. Por eso un niño, usted ve que le dan la cara a otro, le toma las cosas a otro a la fuerza. Esa inclinación ya el ser humano nace con ella. Para el cristiano es la naturaleza adámica, pecaminosa. Y Cristo dijo en Mateo 15 que lo que le entra por la boca al hombre, lo que come realmente no es lo que contamina, sino lo que sale. Porque del corazón, hablando no del órgano que bombea sangre, sino de la mente, el pensamiento, las emociones, de ahí sale los homicidios, las mentiras, los adulterios. Las cosas malas salen del hombre, del Hasatán, de la inclinación hacia el mal del hombre. Por allá Pablo en Gálatas capítulo 5, hablando a la iglesia de Galacia, dice que manifiestas son las obras de la carne y menciona 17 manifestaciones de la obra de la carne que salen del hombre. En una ocasión Pedro le dijo al Señor: no, tú no vas a ir a la cruz, eso no te va a suceder a ti, yo lo voy a impedir. Y Jesús le responde y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira las cosas de los hombres, perdón, en las cosas de Dios, sino de los hombres. Le dijo a él: tu inclinación hacia el mal, apártate de mí, Satanás. A Pedro, un ser humano. Pablo decía en Romanos 7 que lo que él quería hacer no hacía, y lo que no quería hacer eso hacía. Y se daba cuenta cuando hacía un análisis interno que en él no había nada bueno. Y ahí es que dice: gloria a Dios por Jesucristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque cuando se hacía un análisis fuera de Cristo, en su naturaleza, él decía: no, sí, todo lo que está en mí es malo, se inclina hacia el mal. Sin embargo, cuando se ve en Cristo, en su nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora es que él dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Entonces, el primer Hasatán, en el concepto judío, interpretación de lo que es Satanás, es la inclinación que hay en el hombre hacia el mal. El segundo concepto, la segunda interpretación de lo que es Hasatán, es lo que se conoce como el ángel de la muerte. Es un ángel de la agencia divina que está encargado de buscar las almas de aquellos que le llega su día o su momento. De ahí que sale, ¿verdad?, cuando vino la plaga sobre los egipcios y todos los primogénitos de los egipcios, murieron. Ese ángel de la agencia divina es el Hasatán, o lo que se interpreta de lo que es Satanás o el diablo en la cultura judía. Obviamente hay un concepto ahí
del Talmud, cuando usted lee de que Dios estaba hablando de que iba a crear el ser humano, y una gran parte de los ángeles no estuvieron de acuerdo porque sabían que el ser humano iba a desobedecer, y de ahí se rebelaron contra el plan de Dios, y fueron arrojados, etcétera. Y de ahí pues obviamente está el concepto, ¿verdad?, de que son los demonios y Satanás como el ángel caído. Hay otro concepto de que era un adorador, etcétera. Ese es el segundo concepto, de que es el ángel de la muerte y es un instrumento de Dios, y hace su trabajo, que es buscar las almas de aquellos que le llegó su día de esta dimensión en la tierra. Y número 3, que es obviamente el concepto que más el cristianismo ha abrazado, del diablo cósmico, de un diablo. Algunos, cuando mencionan al diablo o a Satanás, se imaginan el dibujo que hizo Hollywood de un ser humano con 2 cuernos, con un rabo, con un tenedor, unos cornillos de diente, que está en competencia con Dios y que nos tienta y obviamente para que pequemos, y cuando fallamos Él se convierte en el acusador delante de Dios, en la corte de Dios, y nos acusa. Entonces esos son los 3 tipos de Hasatán o de diablos que hay en la cultura judía. Obviamente la número 1, en la que mencioné, la inclinación hacia el mal, es la más que ellos abrazan. Las otras 2, como lo que es el ángel de la muerte, o aquel que nos acusa delante de la corte de Dios, que nos tienta y constantemente está buscando matar, robar y destruir, que muchos lo interpretan así según Juan 10:10, pero realmente Juan 10:10 en el contexto no está hablando de ese Satanás, está hablando del sistema religioso, según el contexto, cuando usted lo interpreta correctamente y hace una buena hermenéutica. De todos modos, quería compartir eso con ustedes. En lo personal, yo haciendo mi estudio, yo me inclino más que realmente el diablo es, o el peor enemigo, la posición más grande somos nosotros mismos. Porque si hubiese un diablo externo que nos tienta, su trabajo es tentar, pero realmente quien decide a la larga y a la postre soy yo. Realmente el enemigo más grande somos nosotros mismos. El diablo que hemos conocido en el cristianismo, ya Cristo lo derrotó según Hebreos capítulo 2. Por allá Juan dijo que él vino a deshacer las obras del diablo. Colosenses dice Pablo, a través de Pablo, escribiendo, dice que él despojó a los principados, a los potestades, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre cada uno de ellos. Y Cristo en la cruz dijo: tetelestai, consumado es. Y todas las llaves del infierno, de la vida y de la muerte, fueron dadas a Jesucristo. De manera que realmente para el cristiano, o el creyente, el que ha abrazado el mensaje del Evangelio de Jesucristo, no hay un enemigo más grande que nosotros mismos. Alguien dijo en una ocasión: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Así que lo personal, después de yo haber estudiado los 3 conceptos de lo que es Hasatán, lo que es el diablo, yo he abrazado la número 1. Realmente la inclinación hacia el mal está en mí, pero tengo el poder en Cristo, bajo la nueva naturaleza, de obedecerlo a Él por encima de mis deseos carnales. Así que comparto esto con ustedes. Espero que ustedes hagan su asignación y lleguen a sus propias conclusiones. Y siempre recuerda lo que es el respeto, lo que es la diversidad en cuanto a interpretación escritural hay en el cuerpo de Cristo, y que nada de eso nos puede separar, porque hay una sola verdad por encima de toda interpretación. Se llama Jesús el Cristo, el resucitado. Muchas bendiciones, buen día.